Con ustedes, Esclavo de las Sombras, capítulo 26, Estrella Cambiante. Sumi estaba bastante segura de que su sombra era capaz de mucho más que ser un seguidor silencioso. Después de todo, el hechizo lo había descrito como un ayudante invaluable. Ahora dependía de él averiguar exactamente cómo controlar su sombra podría ser de ayuda. Como en muchos otros asuntos relacionados con los aspectos, había un cierto nivel de comprensión instintiva enterrado en lo más profundo de su subconsciente. ¿Esta comprensión le fue otorgada por el hechizo o era algo innato para cada despertado? Sumi solo tenía que sentir el conocimiento subconsciente y aprender a ponerlo en práctica. Una vez más, se concentró en sentir su cuerpo y espíritu, luego le ordenó a la sombra que realizara una serie de movimientos simples. Con cada uno de ellos, se familiarizaba cada vez más con la sensación de controlar la sombra. Muy pronto, era tan natural para él como respirar y caminar. La sombra se sentía como una parte de su cuerpo. Satisfecho con este resultado inicial, Sumi cuidadosamente le dio un nuevo comando. Sin pausa, la sombra se separó de las suelas de sus zapatos, caminó hasta el otro extremo de la habitación y se dio la vuelta, mirándolo en un silencio levemente burlón. Sumi se quedó sin sombra. Esto no es nada científico, pensó con una sonrisa divertida. Después de todo, la ciencia nunca se aplicó realmente a nada que tuviera que ver con el hechizo. Mientras la sombra se alejaba, sintió una extraña división en su mente. Era como si su percepción se hubiera separado en dos fuentes distintas. Uno era su cuerpo, el otro, su sombra. Con un poco de esfuerzo, logró concentrarse en la segunda fuente. Al instante, su visión se nubló. «Vaya», soltó Sumi, sorprendida. «Vaya». La sombra escuchó desde el otro extremo de la habitación. Sumi parpadeó. En su mente, ahora existían dos imágenes. Una era de la puerta de su habitación, con una sombra indiferente de pie frente a ella. La otra era de un joven pálido sentado en una silla, con los ojos muy abiertos y desconcertado. «¿Ese soy yo?» Levantó un brazo y lo agitó en el aire. Simultáneamente, el joven pálido se levantó y agitó la suya. «¿Puedo percibir el mundo a través de mi sombra?». Se sentó un rato, pensando. Una habilidad como esa abrió muchas posibilidades. Con su atributo niño de las sombras, que le permitía ver y moverse sigilosamente en la oscuridad y control de sombras, que le permitía enviar una sombra furtiva como explorador, era prácticamente un espía perfecto. Un espía era alguien que recopilaba información sin exponerse a muchos riesgos. Un papel como ese encajaba mucho con el gusto de Sumi. Por supuesto, los espías también podían atacar desde las sombras con una precisión mortal. Armados con información, eran hábiles emboscadores. Con el conocimiento previo de las debilidades del oponente, sus ataques eran quirúrgicos y letales. Pero cualquier confrontación directa significaría ponerse en peligro, por lo que Sumi no estaba muy interesado en convertirse en un asesino. Después de todo, su aspecto todavía carecía de los medios para mejorar directamente su desempeño en combate. ¿Lo probamos? Miró a la sombra y le dio una orden. Con un suspiro exagerado, la sombra se inclinó y ágilmente se deslizó debajo de la puerta. Al instante, pudo ver tanto la habitación como el pasillo exterior. Sumi cerró los ojos para enfocar la imagen proyectada desde la sombra. Moviéndose sigilosamente de una sombra a otra, se deslizó por el pasillo. Con un poco de tiempo y consideración, su explorador era prácticamente invisible. Sumi pasó junto a un par de durmientes y escuchó su conversación. No encontrándolo muy interesante, siguió adelante.
Finalmente, la sombra se detuvo en una esquina. A su izquierda estaban los ascensores, a su derecha, el camino al dormitorio de las chicas. Todo tipo de imágenes provocativas entraron inmediatamente en la cabeza de Sunny. Omi, pensó, sonrojándose. Sí, con esta habilidad, también fue muy fácil caer en la depravación total. Pero no, no. No pudo hacerlo. No por algunos altos principios morales, es solo que, con su reputación de pervertido, las posibilidades de que le preguntaran si había hecho algo impropio eran bastante altas. Así que necesitaba la capacidad de responder honestamente no. Así que, probablemente no debería. Bien. Bien. Por supuesto que tienes razón. Ni siquiera lo pienses. De vuelta en su habitación, Sunny suspiró con mucho pesar. Luego ordenó a su explorador que se escondiera a la sombra de un durmiente que pasaba y lo siguió hasta los ascensores. Algún tiempo después, la sombra de Sunny se escondía en un rincón de un gran dojo. Estaba observando a sus compañeros durmientes quienes, bajo la guía del instructor Rock, estaban siguiendo los movimientos de la clase introductoria de combate. Hoy se dedicó principalmente a probar su competencia y habilidades generales. Después de eso, los durmientes se separarían en grupos según su nivel, como novato, avanzado o experto, así como el arma de su elección. A algunos se les asignaría un tutor personal o se emparejarían. Actualmente, los durmientes se turnaban para dar sus golpes más fuertes a un plato ancho conectado a una máquina de medición especial. Después de cada golpe, la máquina mostraría un número correspondiente a la fuerza física del durmiente. En teoría, una máquina como esa no era difícil de construir. Sin embargo, considerando que muchos de los durmientes tenían aspectos orientados al combate que mejoraron su poder de varias maneras, en realidad era una maravilla de ingeniería y durabilidad. Su técnica y entrenamiento también afectaron el resultado final. La mayoría de la gente obtenía números que iban del 10 al 14. Se consideró un buen resultado, algo que solo los más deportistas podían alcanzar. Sin embargo, muchos durmientes, obviamente aquellos con aspectos mejorados, pudieron alcanzar una puntuación de 15 o incluso 16. Probablemente conseguiría 10 o 11, pensó Sunny, sintiéndose un poco aburrida. Luego, de repente se animó, notando que era el turno de Nefs, el durmiente mejor calificado de su lote, para golpear el plato. La chica esbelta se acercó a la máquina y, sin mucha preparación, asestó un golpe repentino y aplastante. Sunny no estaba muy versada en artes marciales, pero incluso él quedó impresionado por la impecable economía y la velocidad de su ejecución. Ella tenía mucho entrenamiento. Nefis se estaba volviendo cada vez más intrigante. ¿Cuál es su origen real? Después de una breve pausa, la máquina mostró el resultado. 16. Sunny se sintió un poco decepcionada. No es tan impresionante. Esperaba más. Después de todo, ella era la orgullosa portadora de un nombre verdadero. Después de eso, solo quedó Caster. Esta vez, Sunny ni siquiera pudo ver el puño volador, era demasiado rápido. La máquina tembló y tardó más en calcular. Finalmente, aparecieron dos números. 21. Todos se quedaron boquiabiertos ante la pantalla, atónitos. Se lanzaron más de unas pocas miradas de admiración a Caster, quien simplemente se inclinó y dio un paso atrás. El instructor Rock sonrió. No está mal. Ahora, pasaremos al combate y evaluaremos tu nivel general de entrenamiento. Necesito 2 voluntarios para comenzar. Nefis fue el primero en dar un paso adelante y caminar hacia el centro del ring.
Un par de segundos después, un durmiente alto y extremadamente musculoso la siguió y la miró. Las reglas son simples. Haz que la espalda de tu oponente toque el suelo o tíralo fuera del ring. Usa las habilidades y técnicas que consideres apropiadas. El espectáculo está comenzando. Ver a los durmientes pelear entre sí no solo fue entretenido, sino que también podría proporcionarle a Sunny conocimiento sobre sus poderes. De vuelta en la habitación, se inclinó hacia adelante y apoyó la barbilla en las palmas de las manos. Vamos, Nefis. El tipo alto atacó sin perder tiempo. Sus músculos se hincharon, amenazando con rasgar la suave tela de su dobo blanco. Avanzó como una montaña imparable, enviando una patada viciosa por los aires. Un segundo después, estaba tirado en el suelo con una mirada estupefacta en su rostro. Nefis ni siquiera cambió su postura. El instructor Rogue le dirigió una mirada alegre y sonrió. Próximo. Lo que siguió solo podría describirse como una masacre. Uno tras otro, Nefis logró derrotar a casi todos los durmientes presentes en el dojo. No parecía ser más rápida o más fuerte que ellos, pero cada vez que alguien entraba al ring para pelear con ella, inevitablemente terminaba golpeado y tirado al suelo. Sunny observó el proceso con una creciente sensación de diversión. Sin embargo, en algún momento, incluso él sintió un poco de inquietud. Nefis se movía con la tranquila precisión de una máquina de guerra. Su técnica era limpia, elegante y despiadada. Independientemente del tipo de ataque que se le lanzara, podía predecirlo o reaccionar instantáneamente, luego desviarlo y volverlo contra el atacante con la mínima cantidad de esfuerzo. No importaba si su oponente era pobre, rico o heredado. Todo el mundo terminaría tratado en cuestión de segundos. Además, durante todo el proceso, la expresión serena de su rostro no cambió ni una sola vez. Era como si Nefis estuviera hecho de metal. ¿Es ella siquiera humana? Pensó Sunny, repentinamente aprensiva. ¿Qué iba a hacer si esta estrella cambiante terminaba como su enemigo? El mejor curso de acción sería huir. O mejor aún, trata de no enemistarte con ella, para empezar. Después de todo, el sol también era una estrella y las sombras no se mezclaban bien con la luz del sol. Finalmente, Caster fue el último que quedó, una vez más. Sin embargo, no parecía perturbado por el miserable fracaso de todos los demás durmientes. Con una suave sonrisa en los labios, el joven subió al ring. Caster y Nefis se enfrentaron. Sus ojos se encontraron por unos segundos, y luego Caster se inclinó levemente. Lady Nefis. Por favor, discúlpeme de antemano. ¿Qué va? Un momento después, Sunny abrió los ojos en estado de shock. Esclavo de las sombras, capítulo 27, medida de poder. Parecía que Caster de repente dejó de existir. Sin embargo, solo fue una ilusión. La verdad era que se movía tan rápido que el ojo humano no podía seguir sus movimientos. Si no fuera por las propiedades especiales de vista de sombra, Sunny tampoco habría podido percibir nada. Incluso entonces, solo notó una mancha borrosa en el aire. En una fracción de segundo, Caster cubrió la distancia entre él y Nefis y asestó un golpe devastador. Sin embargo, a pesar de su asombrosa velocidad, de alguna manera logró reaccionar a tiempo, girando ligeramente su cuerpo para desviar el golpe. Pero aún así no fue suficiente. Aunque Nefis había logrado evitar ser golpeada de lleno en su centro de gravedad, el puño de Caster terminó conectándose con su hombro, haciendo que la niña diera vueltas. Sin perder tiempo, Caster desapareció de nuevo. Su plan era muy simple.
Mientras Nepis todavía tenía la impresión de que el enemigo estaba frente a ella, iba a usar su rapidez antinatural para dar la vuelta y atacar por la espalda. El joven apareció detrás de la inconsciente chica, listo para terminar la pelea con un golpe decisivo. Tal como lo planeó, ella parecía estar preparándose para atacar en la dirección en la que había sido visto hace apenas una fracción de segundo. Satisfecho, Caster cambió su peso, poniéndolo todo en su puño. Sin embargo, en el último momento, Nepis cambió repentinamente de postura y echó el codo hacia atrás con una fuerza aterradora. El ojo de Caster se abrió como platos. Todo fue una finta. Y ahora que se había comprometido con una huelga, no había una manera simple de detenerse. No importa cuán rápido fuera, todavía estaba sujeto a las leyes de la inercia. El codo se acercaba a su rostro con una profunda sensación de inevitabilidad. Y, sin embargo, Caster se las arregló para evitarlo, aunque fuera por un pelo. Su ventaja de velocidad era demasiado grande. Luego procedió a tropezar y empujar a Nepis, enviándola volando al suelo. Sin embargo, justo antes de que ella estuviera a punto de retirarse de las esteras, el joven agarró con cuidado el cuello de su dobok y tiró suavemente, ralentizando la caída y permitiendo que Nepis aterrizara en el suelo sin ningún impacto. Tumbada boca arriba, la chica parpadeó un par de veces y lo miró. Todo el altercado no duró más de 2 segundos. De vuelta en su habitación, Sunny abrió los ojos en estado de shock. Así que eso es un aspecto ascendido. Eso es hacer trampa. Un durmiente no tenía por qué ser tan rápido. Se suponía que los poderes que les otorgaba el hechizo estaban en su infancia. Pero, Caster era un legado, después de todo. ¿Quién sabía cuántos fragmentos de alma le dieron de comer antes de inscribirse en la academia? De vuelta en el dojo, el instructor Rock gruñó y asintió con la cabeza a Caster. Nepis se puso de pie lentamente. El resto de los durmientes miraban boquiabiertos al joven con reverencia, susurrando entre ellos en voz baja. Parecía que su actuación les dejó una profunda impresión. Sin embargo, Caster mismo no estaba muy eufórico. Miró a Nepis con una expresión ilegible. Eso fue porque, a diferencia del resto de ellos, llegó a una cierta realización. La verdad del asunto solo la conocían él, Nepis, Instructor Rock, y Sunny, que era muy observadora y rápidamente se daba cuenta de esas cosas. Lo que los durmientes no notaron fue que Nepis no usó su habilidad de aspecto cuando se enfrentó a Caster. De hecho, ella no lo había usado en ningún momento durante la prueba de hoy. Nadie sabía cuál era su habilidad. Y, sin embargo, a pesar de su poderoso aspecto, Caster apenas logró obtener una victoria contra ella. ¡Qué monstruo!, pensó Sunny, llena de inquietud. La sombra escondida en la esquina del dojo parecía estar totalmente de acuerdo con él. Después de eso, la clase introductoria de combate había terminado. Doloridos por la paliza que recibieron, los durmientes se dirigieron a las duchas. Sunny esperó un poco y luego dirigió su sombra para colarse en el vestuario de los chicos. No estaba muy interesado en ver a un grupo de adolescentes cambiándose de ropa, pero había una pequeña posibilidad de que Caster comentara sobre su duelo con Nepis o respondiera a algunas preguntas sobre su increíble habilidad de aspecto. Tal como esperaba, el joven se vio rodeado por un grupo de hinchas recién convertidos. Lo estaban felicitando por su victoria, llenos de adoración y emoción. Sin embargo, el propio Caster parecía estar de mal humor. Su expresión era sombría, y había una pesadez sombría en sus ojos. De hecho, su rostro se oscurecía con cada elogio que recibía. Caster, eso fue increíble. Tu aspecto está dominado,
¿verdad? Esa chica Nepis no tenía ninguna posibilidad. ¿Nombre verdadero? ¿Quién necesita eso? Ella es solo una aspirante a ser. Finalmente, Caster levantó la cabeza y atravesó al último chico que había hablado con una mirada fría. Ese chico, al igual que él, era uno de los pocos legados en su lote de durmientes. Frunció el ceño, sorprendido por la reacción de Caster. ¿Qué es? Caster apretó los dientes. Podría haber esperado tal comportamiento de ellos, pero deberías saberlo mejor. El otro legado levantó una ceja. ¿Por qué? ¿Hay algo especial en esa campesina? Los ojos de Caster se abrieron. ¿Campesina? ¿Campesina? ¿De verdad no sabes quién es? ¡No! Sumi pensó con impaciencia. Así que ponte manos a la obra y dilo en voz alta. Afortunadamente, el arrogante durmiente tenía el mismo sentimiento. Caster abrió la boca varias veces, como si no estuviera seguro de qué decir. Finalmente, sacudió la cabeza y respondió. Ella es Nepis del clan Llama Inmortal. Tan pronto como dijo eso, el arrogante legado se puso pálido como la muerte. Sin prestarle atención, Caster continuó. Confío en que no necesito contarte sobre su abuelo. Sus padres fueron Sonrisa del Cielo y Espada Rota. En su habitación, Sumi casi se cae de la silla. Incluso él sabía quiénes eran Llama Inmortal y Espada Rota. El primero fue el primer humano en conquistar la segunda pesadilla y convertirse en maestro. Este último, el primero en conquistar la tercera pesadilla y convertirse en un santo. Ellos, al igual que sus compañeros, estaban entre los héroes más famosos de la raza humana, alguien que había logrado cambiar la historia con sus propias manos. Si lo que dijo Caster era cierto, entonces Nepis no era solo una aristócrata, era parte de la realeza. No es de extrañar que se dirigiera a ella como dama. ¿Por qué no la llamó simplemente princesa en su lugar? Pero eso no tenía ningún sentido. Haciéndose eco de sus pensamientos, el durmiente de rostro pálido preguntó con voz temblorosa. Entonces ¿por qué ella es tan? Castor suspiró. Porque todos están muertos. El clan Llama Inmortal se fue hace mucho tiempo. Por unos momentos, el vestuario quedó en completo silencio. Caster miró hacia abajo. Ella es la única que queda. Tarde en la noche, cuando todos ya estaban dormidos, Sumi entró furtivamente al dojo. Mirando a su alrededor, se aseguró de que no hubiera nadie allí y luego se acercó con curiosidad al anillo donde Nepis y otros habían sido probados antes. Se detuvo en el centro del cuadrilátero y se quedó allí un rato, recordando cómo ella había lidiado con docenas de durmientes de su lote antes de ser derrotada por Caster. Monstruos, ambos son monstruos. Murmuró, amargado y descorazonado. Sacudiendo la cabeza, Sumi salió del ring y luego miró a su sombra. ¿Estás de acuerdo? La sombra vaciló por unos segundos, luego sacó el pecho y se cruzó de brazos, tratando de parecer arrogante, desdeñosa e imperturbable. Sin embargo, su acto no fue muy convincente. Sí, tienes razón. Exactamente. ¿Cuál es el problema de todos modos? Tanto la Llama Inmortal como la Espada Rota, el padre y el abuelo de Nepis, eran monstruosos en términos de poder. Pero aún así no pudieron proteger a su familia de ser eviscerados. Entonces, el poder no era tan importante al final. Incluso la realeza no estaba a salvo de la crueldad del mundo. Sumi suspiró y se dirigió a la máquina de medir. Cerrando el puño, lo balanceó y entregó su mejor golpe. La máquina zumbó durante unos segundos y luego mostró un solo número. 9. Oh, vamos. Merezco un 10, al menos.
Sintiéndose muy indignado, volvió a golpear el plato, casi lastimándose los dedos. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Maldita sea. Suni caminó un poco, tratando de controlar su ira. Parece que estaba destinado a ser un debilucho. Después de todo, la fuerza del golpe dependía de la masa y la aceleración. La aceleración se podía mejorar con técnica y ejercicio, pero la masa era algo de lo que tenía poco control. Ya había terminado de crecer, y su altura no iba a aumentar drásticamente en el futuro. No importaba lo duro que entrenara Suni, siempre iba a ser un peso ligero. ¿Cómo es esto justo? Repentinamente lleno de resentimiento, golpeó el plato de nuevo, poniendo toda su frustración en este único golpe. En ese momento, un extraño instinto despertó de repente en la mente de Suni. Siguiendo el comando de este instinto, su sombra fluyó hacia arriba y se envolvió alrededor de su mano, pegándose a ella como un guante negro. En el momento siguiente, el golpe conectó. La máquina tembló por la fuerza del golpe. Suni aulló de dolor y dio un paso atrás, acunando su puño magullado. Después de un tiempo, se mostró el resultado. Sin embargo, ya no era un 9. Ni siquiera era un 10. Era 18. Miró el número mostrado durante mucho tiempo, sin expresión. Entonces, una amplia sonrisa apareció lentamente en el rostro de Suni. Ya veo. Así que por eso. Por supuesto. Apretó el puño de nuevo, mirando el guante negro y sombrío. Ah, qué invaluable ayudante de hecho. Ahora estamos hablando. Esclavo de las sombras, capítulo 28, montaje de entrenamiento. Los días pasaron volando. Suni solo tuvo 4 semanas para prepararse para el viaje al reino de los sueños, por lo que no hubo ni un minuto libre. Era implacable, empujando su cuerpo y mente al límite en un intento de absorber tanto conocimiento y habilidades como fuera posible en ese corto período de tiempo. Durante el día, estudiaba con el maestro Julius, aprendiendo poco a poco a sobrevivir y cuidarse en ausencia de la civilización. Sus lecciones iban desde comparativamente simples, como varias formas de producir fuego, hasta mucho más oscuras y esotéricas, como la navegación celestial. ¿Qué tenía de difícil la navegación celeste? Bueno, resultó que el reino de los sueños no era consistente en términos de geografía estelar. Diferentes regiones tenían diferentes estrellas y constelaciones, así como un número diferente de lunas. Si bien el Sol parecía ser el mismo, su comportamiento era muy impredecible. Aún así, con el conocimiento suficiente, uno podría encontrar formas de estudiar los cielos y, posteriormente, navegar por sí mismo. La mayoría de estas lecciones, supuestamente, ya estaban incluidas en los diversos planes de estudios escolares y eran conocidas por la mayoría de los durmientes. Sin embargo, aprender algo de un libro de texto y aprender lo mismo de un despertado real eran dos asuntos completamente diferentes. El profesor Julius tenía la costumbre de profundizar mucho más al explicar su tema. Gracias a este hábito suyo que consume mucho tiempo, Suni no solo aprendió sobre el qué, sino que a menudo también vislumbró el por qué. Esta comprensión naciente de los principios subyacentes de los entornos del reino de los sueños le dio la capacidad de enfrentar cualquier situación con al menos cierta medida de preparación. Incluso las lecciones en lenguas muertas, que Suni inicialmente había considerado inútiles, resultaron ser mucho más interesantes de lo que jamás podría imaginar. Esto se debió, en gran parte, a que se refería al hechizo mismo. Después de todo, el hechizo se comunicaba con los humanos en uno de esos idiomas muertos.
Al conocer el idioma, pudo comprender mejor sus diversos comentarios y descripciones. El ejemplo más simple de esto fue Nepis y su nombre verdadero, Estrella Cambiante. Si bien es técnicamente correcta, esta traducción no logró transmitir correctamente el significado exacto. Al comprender la estructura gramatical del lenguaje único, fue fácil extrapolar y ver que la traducción más correcta habría sido Estrella del Cambio. Más que eso, había diferentes runas para cambio, cada una con su propia connotación. Dependiendo de qué runa exacta se usó para transmitir el significado del nombre, también podría significar estrella luminosa o estrella de la desgracia. Un pequeño cambio en la redacción y la connotación podría significar un mundo de diferencia en la vida real. Suni, que nunca antes había estudiado seriamente, encontró extraño, adormecedor y agotador el proceso de adquirir grandes cantidades de conocimiento teórico. Sin embargo, en cierto sentido, también fue estimulante. Después de todo, el conocimiento era algo a lo que solo los privilegiados tenían acceso. Fue también esta autoridad sobre el conocimiento lo que los mantuvo en la posición de poder, creando un círculo vicioso de desigualdad. Los pobres no tenían oportunidad de estudiar, y sin la ventaja de una buena educación, no tenían forma de dejar de ser pobres. La parte más extraña de todo esto era que Suni ahora era una de esas personas privilegiadas. Más que eso, estaba en el pináculo de la jerarquía social. No solo había obtenido acceso a una cantidad ilimitada de conocimiento, sino que incluso sus necesidades básicas, como comida y refugio, también fueron atendidas por el gobierno, lo que le permitió concentrarse completamente en el único objetivo de desarrollarse como un despertado. Esta repentina transformación lo habría enviado a un torbellino de reflexión filosófica si hubiera tenido tiempo de sobra. Pero no lo hizo, porque el profesor Julius también insistió en dar lecciones prácticas cada 2 días. Incluso si algunos de ellos tenían que hacerse en simulaciones de realidad virtual, insistió en usar las estaciones de inmersión completa con retroalimentación física mejorada. Como resultado, Suni estaba completamente cansada y exhausta. Lo bueno era que con tal cantidad de ejercicio, junto con su cuerpo recién reformado, Suni nunca había estado en mejor forma. Incluso sin entrenamiento de combate, podía sentir que su fuerza, resistencia y agilidad mejoraban a pasos agigantados. Básicamente, el peculiar renacimiento que había experimentado después de completar la primera pesadilla había mejorado el potencial innato de su cuerpo, llevándolo a la cima de la condición humana. Sin embargo, dependía de él realizar ese potencial con sudor, esfuerzo y mucho trabajo duro. La aplicación práctica de las técnicas de supervivencia en la naturaleza le dio la oportunidad de hacerlo. Y como si esto no fuera suficiente, Suni recopiló información en secreto sobre otros durmientes y practicó el control de sombras todas las noches. Su sombra era lo suficientemente independiente como para ser enviada en misiones de exploración sin su control directo. Se escabullía aquí y allá, escuchando las conversaciones y observando diferentes clases donde los durmientes tenían que demostrar sus habilidades de aspecto. Luego, después de que Suni terminara su cena y regresara a su habitación, volvería y compartiría todo lo que había oído y visto durante el día. El único problema con este arreglo fue que la sombra, a pesar de su apariencia sarcástica, resultó ser bastante ingenua. No entendía bien cómo funcionaba el mundo humano y, como tal, a menudo no distinguía entre información útil y charla sin sentido. Entonces, la mayoría de las veces, Suni no recibiría nada de valor o chismes jugosos en lugar de secretos importantes. Así fue como supo que en el Durmiente Center se respiraba romance.
Después de todo, había 100 hermosos jóvenes encerrados bajo tierra muy cerca unos de otros, con la especia añadida de una amenaza mortal colgando sobre sus cabezas. Muchos sintieron que la vida era corta y que era su momento de aprovechar el día. La pasión orreció a la sombra del peligro que se aproximaba. Suni estaba excluida de todo este aspecto del asunto, por supuesto. En primer lugar, ya se había posicionado para ser percibido como un lunático desagradable. En segundo lugar, simplemente no tenía tiempo para nada excepto para sus lecciones y entrenamiento. Y, por último, desconfiaba de acercarse demasiado a alguien, temía que surgiera una situación en la que no tuviera más remedio que divulgar su verdadero nombre. Además de recopilar información y aprender lentamente sobre el alcance y los detalles de varias habilidades de aspecto y, en menor medida, defectos, también estaba experimentando con Shadow Control. Los resultados fueron muy prometedores. Rápidamente descubrió que su sombra podía realzar varios objetos y no solo su cuerpo. Si se envuelve alrededor de un arma, el arma golpea más fuerte y causa más daño. Si se aplicara a una armadura, la armadura se volvería más resistente y más difícil de romper. La mejora también fue bastante sustancial. Era aproximadamente el doble del valor inicial. Con todo, esta habilidad, si se usa correctamente, podría convertirlo en una potencia entre los durmientes. Muchos aspectos de combate podían brindar más velocidad o daño, muchos podían brindar más defensa y protección, pero ninguno era tan completo y versátil como Shadow Slave. Con la utilidad adicional de vista de sombra, paso de sombra y explorador de sombras, fue realmente increíble. Así, día tras día pasó, convirtiéndose lentamente en semanas. Antes de que Suni se diera cuenta, el solsticio de invierno ya estaba aquí. Esclavo de las sombras, capítulo 29, el último día en la Tierra. El día del solsticio de invierno, Suni se despertó cansada y somnolienta. No importaba cuánto intentara sacudirse esa apatía, no desaparecía. Al final, se quedó en la cama un rato, envolviéndose en una manta. Ya estaba familiarizado con esta sensación de somnolencia interminable y atrapante. Fue lo mismo en los días previos a su primera pesadilla. También era bastante similar a lo que había experimentado mientras moría lentamente de hipotermia en las laderas de la Montaña Negra. Al recordar el frío abrazo de la muerte que se acercaba, Suni no pudo evitar temblar. Este fue su último día en la Tierra, al menos por un tiempo. Al caer la noche, el hechizo se lo llevaría una vez más, esta vez para desafiar la vasta extensión del reino de los sueños. ¿A qué se iba a enfrentar en ese mundo mágico arruinado? ¿Estaría la suerte de su lado esta vez, o habría otro desastre? ¡Puaj! No tenía sentido adivinar. Ya había hecho todo lo que estaba a su alcance para prepararse para lo inevitable. Estudió duro, entrenó duro y mantuvo su secreto a salvo. Su aspecto era mejor que el de la mayoría, y su voluntad de sobrevivir se vio atenuada durante mucho tiempo por la dura realidad de las afueras y la prueba aún más dura de la primera pesadilla. En general, estaba listo. Con un suspiro, Suni se levantó de la cama y siguió con su rutina matutina. Si esta iba a ser su última ducha caliente en mucho tiempo, realmente lo iba a disfrutar. Si iba a ser su último desayuno delicioso por el momento, en realidad, no tenía apetito. La cafetería estaba llena de durmientes, pero nadie hablaba. Todos estaban desanimados y parecían inusualmente introspectivos. No hubo risas habituales ni conversaciones bulliciosas, solo los legados permanecieron tranquilos y serenos. Sin embargo, incluso ellos se mantuvieron a sí mismos.
Sumi pensó en la última vez que se estaba preparando para entrar en el hechizo y, con un poco de temor, se acercó a la máquina de café. Durante su estadía en la academia, descubrió durante mucho tiempo que mucha gente tenía la costumbre de agregar azúcar y leche a su café. Entonces, en este auspicioso día, decidió intentarlo de nuevo. Después de todo, era bueno tener una tradición. Unos minutos más tarde, había tomado su asiento habitual cerca de Cassia, la niña ciega. A pesar de su cercanía obligatoria, no se habían hablado ni una sola vez, como dos extraños obligados a compartir el mismo espacio por circunstancias fuera de su control. Sumi no vio una razón para que algo cambiara hoy. Sin embargo, tan pronto como tomó el primer sorbo de café, Cassia de repente giró la cabeza y lo miró con sus hermosos ojos azules ciegos. Nerviosa, Sumi miró a su alrededor, comprobando si alguien más había llamado su atención y, después de asegurarse de que no había nadie detrás de él, preguntó: ¿Qué? Cassia se quedó en silencio, como si dudara si debía responder, y de repente dijo: «¡Feliz cumpleaños!». ¿Qué? Sumi frunció el ceño, tratando de comprender el significado de sus palabras. Entonces, un destello de sorpresa apareció en su rostro. Correcto. Hoy es mi cumpleaños. Lo había olvidado por completo. Cumplía 17 hoy. Espera, ¿cómo supo ella sobre esto? Sumi le dio a la chica ciega una mirada extraña, abrió la boca y luego decidió dejar el tema. Ella era demasiado espeluznante. Gracias. Con un asentimiento, Cassia se dio la vuelta y aparentemente perdió interés en tener una conversación una vez más. Lo cual fue para mejor. Sumi volvió a su café, encontrándolo no tan mal esta vez. Por supuesto, el azúcar y la nata hacían la mayor parte del trabajo. Sin embargo, se sintió un poco más despierto después de beberlo. ¿17? Sumi nunca estuvo seguro de que llegaría vivo a esta edad. Y sin embargo, a pesar de todo, lo hizo. La vida era ciertamente impredecible a veces. Si alguien le hubiera dicho hace un año que iba a celebrar su 17º cumpleaños bebiendo café de verdad con leche de verdad y azúcar, se le habría reído en la cara. Pero ahora era una realidad. De mala gana, Sumi recordó a todas las personas que solían celebrar sus cumpleaños con él, hace mucho tiempo. Antes de que su estado de ánimo se volviera amargo, disipó con decisión estos pensamientos y se obligó a sonreír. Esto no es malo. Hagámoslo de nuevo el año que viene, cuando ya sea un despertado. Animándose así, terminó su café y salió de la cafetería. No hubo clases hoy, pero aún así visitó el salón de clases Supervivencia en el desierto y se despidió del maestro Julius. El anciano se emocionó mucho cuando lo despidió. Le dio a Sumi un último consejo una docena de veces seguidas e incluso prometió solicitar un puesto de asistente de investigación que se abriría después de que el joven se hubiera convertido en un despertado completo. Sumi se fue agradeciendo su tiempo y paciencia. Después de eso, no había mucho que hacer. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, el instructor Rog los reunió en el vestíbulo centro del durmiente y los llevó afuera. En los parques nevados que rodeaban el edificio blanco, otros despertados dirigían sus propios lotes de durmientes al mismo destino. Era el centro médico de la academia. El centro parecía más un santuario que un hospital. Su interior contenía tanto tecnología altamente avanzada como algunos de los mejores sanadores entre los despertados. Durante su primer viaje al reino de los sueños, los cuerpos de los durmientes se mantendrían a salvo en cápsulas especialmente diseñadas y sostenidos por los poderes mágicos de esos sanadores si ocurriera algo desafortunado al otro lado del hechizo.
Por supuesto, si despertarían o no al final dependía totalmente de los propios durmientes. Para sorpresa de Sunny, después de ingresar al centro médico, el instructor Rogue no los llevó directamente al ala que contenía las cápsulas del durmiente. En cambio, los condujo a un piso relativamente desierto y luego abrió las puertas a una espaciosa galería que estaba brillantemente iluminada por los hermosos rayos carmesí del sol poniente. Allí vieron las hilas de sillas de ruedas. En cada silla de ruedas, había una persona con una expresión inexpresiva y extrañamente pacífica en su rostro. Todas estas personas estaban completamente en silencio, inmóviles y quietas. No mostraron ninguna reacción ante la aparición de los invitados. Todos parecían estar vacíos. En el espeluznante silencio, Sunny sintió que se le erizaba el cabello y un terror creciente se apoderaba de su corazón. El instructor Rogue miró a las personas vacías con ojos solemnes. Hay una razón por la que los traje a todos aquí. Miren bien y recuerden. Algunos de ustedes pueden saber quiénes son estas personas, para aquellos de ustedes que no, se llaman Oyou. Apretó los dientes. Cada uno de ellos fue una vez un durmiente o un despertado. Algunos de ellos eran débiles, algunos eran fuertes. Algunos incluso eran increíblemente poderosos. Todos ellos han perecido en el reino de los sueños. Sus almas se han ido, se dio cuenta Sunny, horrorizado. Si tienes suerte, una vez que tu espíritu es destruido, tu cuerpo muere con él. Pero si no, serás como ellos. Hueco. El instructor Rogue miró en la dirección donde estaban Caster y Nepis, y luego agregó. Así que no mueras ahí fuera. Media hora más tarde, los durmientes habían sido conducidos a sus habitaciones personales y se preparaban para entrar en las cápsulas. En una de las habitaciones, la niña ciega, Cassia, trataba inútilmente de orientarse en el espacio desconocido, tocando las paredes y extrañas piezas de maquinaria con las manos. Las lágrimas corrían por su hermoso rostro de muñeca. En la otra habitación, el orgulloso legado Caster miraba al suelo con indiferencia. Sus labios se movían, repitiendo una extraña frase una y otra vez. Estaba temblando. En otro lugar, Estrella Cambiante Nepis, la última hija del clan Llama Inmortal, estaba mirando sus manos. Debajo de su piel, un suave resplandor blanco se estaba volviendo cada vez más brillante. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de agonía desgarradora. Y finalmente, había una habitación donde Esclavo de las Sombras Sunless, perdido de la luz, se alejó de la cápsula para dormir y miró su sombra. ¿Y bien? ¿Estás listo? La sombra se encogió de hombros y no respondió. Sunny suspiró. Sí, yo también. Con eso, dio un paso adelante y subió a la cápsula. En la vasta oscuridad resonante, escuchó. Bienvenido al reino de los sueños, Sunless. Esclavo de las sombras, capítulo 30, vacío sin estrellas. Sunny esperaba ver por primera vez el lugar donde se llevaría a cabo su llegada al reino de los sueños desde arriba, tal como sucedió al comienzo de la primera pesadilla. En ese entonces, el tiempo se había movido mágicamente al revés, dándole la oportunidad de ver indicios de lo que iba a enfrentar. En cambio, inmediatamente después de escuchar los saludos del hechizo, Sunny se encontró ciego y ahogándose. Cuando instintivamente trató de abrir la boca para gritar, el agua salada se precipitó dentro, haciéndolo ahogarse y retorcerse. Más que eso, no podía ver nada. No es que no pudiera ver, es solo que no había ninguna fuente de luz alrededor. Por lo general, la oscuridad no era un problema para Sunny, pero, por alguna razón, su vista ya no funcionaba. Tal vez el agua de mar en la que estaba sumergido lo estaba bloqueando.
Si no fuera por la especial percepción del espacio que le otorgaba la anidad con las sombras, habría estado completamente desorientado. Sin embargo, con su ayuda, apenas logró entender qué lado estaba abajo y qué lado estaba arriba. Por suerte, las lecciones del profesor Julius incluían natación. Jurando agradecer tanto al anciano como al maestro Jet una vez que regresara, Sunny se obligó a mantener la calma y comenzó a nadar hacia arriba. En unos segundos largos y tensos, su cabeza salió a la superficie del agua. Sunny finalmente pudo tomar una respiración profunda y ronca. Respira, respira. Sigues vivo. Después de aspirar suficiente aire para calmar sus pulmones ardientes y recuperar la compostura hasta cierto punto, Sunny giró con cuidado en el agua, tratando de captar su entorno. Lo que se encontró con él fue una extensión infinita, negra como el azabache, de ondulantes olas. Sobre ellos había un cielo negro y vacío. No había luna, ni estrellas, solo una inmensidad oscura de nada represiva. Sunny parpadeó un par de veces, un miedo frío se apoderó de su corazón. ¿Esto es, un mar? ¿Un océano? ¿Me dejaron caer en medio de un océano? No, no puede ser. Tenía que haber tierra firme en algún lugar cercano. Mientras se apoderaba de un pánico momentáneo, un sonido remoto de repente llamó su atención. Sunny se dio la vuelta y vio una aleta dorsal triangular moviéndose en su dirección. Por suerte, todavía estaba a cientos y cientos de metros de distancia. Espera, si está tan lejos, ¿cómo es que puedo verlo tan claramente? A pesar de estar sumergido en el agua, Sunny todavía sentía como si de repente sudara frío en todo el resto de su cuerpo. Según su estimación, esa aleta dorsal tenía al menos 5 metros de altura. Se acercaba rápidamente, creciendo visiblemente más grande con cada segundo. Malditos seas, hechizos. Con los ojos llenos de horror, Sunny giró de nuevo, tratando desesperadamente de encontrar algo, cualquier cosa, para salvarlo. Y allí, a poca distancia, finalmente notó una masa negra que sobresalía ligeramente del agua. Sin perder ni un segundo en pensar, comenzó a balancear sus brazos y piernas, nadando en dirección a la masa negra con una velocidad considerable. Sin embargo, no importa qué tan rápido nadó, la sombra gigante de la criatura desconocida estaba cerrando la distancia entre ellos mucho más rápido. Una pequeña parte de la mente de Sunny logró preservar su racionalidad incluso cuando se enfrentó a este miedo primitivo e ilimitado. Sin permitirse caer por completo en el pánico, Sunny trató de pensar y luego, en silencio, ordenó a su propia sombra que se envolviera alrededor de su cuerpo. Instantáneamente, su velocidad se duplicó. Solo unos segundos antes de que el coloso desconocido lo alcanzara, Sunny llegó a la masa negra, estiró las manos y salió del agua. Rodó alejándose del borde, rascándose la piel con las rocas irregulares, y saltó de miedo cuando toda la superficie debajo de él se estremeció, como si algo enorme hubiera chocado con ella. Mientras Sunny retrocedía, aterradoras mandíbulas aparecieron desde el agua, con las hilas de dientes gigantes, cada uno tan largo como él era alto. Abrió mucho los ojos, entendiendo que la roca a la que se había subido no era lo suficientemente alta para salvarlo del monstruo. ¿Por qué está tratando de comerme? Soy demasiado pequeño para ser considerado un refrigerio de relleno para algo tan enorme. Sin embargo, antes de que el monstruo tuviera la oportunidad de atacar, un tentáculo colosal de repente atravesó el agua y se elevó en el aire como una extraña torre negra. En poco tiempo, se cayó, enredando al dueño de las fauces gigantes y tirando de nuevo bajo el agua. Sunny perdió la sensibilidad en las piernas y se dejó caer en el suelo,
con la boca abierta. Todo su cuerpo temblaba. Unos segundos después, el mar oscuro volvió a estar en calma, como si nada hubiera pasado. Las olas indiferentes continuaron moviéndose en silencio bajo el cielo sin luz. Entonces, no estaba tratando de comerme, se dio cuenta, congelado. Estaba tratando de escapar. Unos minutos más tarde, Sumi estaba bastante segura de que nada lo devoraría, al menos no de inmediato. Con esa certeza, finalmente estaba en un estado mental para dejar de temblar y explorar un poco su entorno. La masa negra a la que subió resultó ser una única plataforma de piedra de unos 12 metros de diámetro. Su superficie era mayormente plana, cubierta de surcos y algo seca. Debido a la forma regular de sus bordes, parecía más algo hecho por el hombre que una formación natural. Pero, de nuevo, aquí en el reino de los sueños, era difícil estar seguro de que algo hecho por el hombre en realidad fuera hecho por humanos, a diferencia de, mejor no pensar en ello. La plataforma no estaba conectada a nada, existiendo como una pequeña isla en el mar de oscuridad. No había nada más sobre el agua hasta donde Sumi podía ver. Después de descubrir ese hecho, también se dio cuenta de algo más. Era que estaba mojado, frío y completamente desnudo. En su defensa, la situación de la ropa era lo último en lo que uno pensaría al tratar de salvarse de los monstruos abisales. Además, no es como si alguien estuviera aquí para presenciar su marcada palidez y partes privadas. Aún así, hacía un poco de frío. Sumi convocó a la sábana santa del titiritero y observó cómo prendas de color gris oscuro cubrían su cuerpo. Incluso venía con un par de botas altas de cuero de suela blanda. Vestido con tela gris y cuero sin brillo, de repente se sintió mucho más seguro. Sin mencionar, cálido. Después de eso, Sumi se sentó en el medio de la plataforma, tan lejos del agua como pudo, y trató de recordar las características únicas de cada región explorada del reino de los sueños que se le ocurrieron. Desafortunadamente, ninguno de ellos coincidía con este vacío oscuro y sin estrellas. Claro que no, pensó con un poco de resentimiento. Incluso si algunos humanos desafortunados hubieran venido alguna vez aquí, dudo que pudieran regresar vivos al mundo real. No con esas cosas escondidas bajo el agua. Aún no lo suficientemente desesperada como para abandonar la plataforma e intentar alejarse nadando en busca de tierra, Sumi decidió esperar y ver. Tal vez algo iba a cambiar con el paso del tiempo. Con un suave suspiro, habitualmente buscaba su sombra. Sin embargo, debido a la oscuridad total que lo rodeaba, en realidad no se podía ver. Apenas sintió su presencia. Esto debe ser un paraíso para ti, ¿verdad? Toda esta oscuridad y ni una estrella a la vista. La sombra, por supuesto, no respondió. De todos modos, buen trabajo antes. Con un asentimiento, Sumi se acostó, usando sus manos como almohada. Sin pensar mucho, miró hacia el cielo negro y esperó. El sonido de las ondulantes olas era, en realidad, bastante relajante. Después de un rato, cerró los ojos y escuchó. Los minutos se fusionaron, convirtiéndose en horas. De repente, Sumi captó un ligero cambio en el sonido del mar. Era como si algo estuviera cambiando. Abrió los ojos y notó que un rincón del cielo se estaba volviendo gris lentamente. Pronto, se pudo ver un atisbo de un sol pálido que se elevaba sobre el horizonte. Un nuevo día había llegado al vacío sin estrellas. Y con él, el mar oscuro surgió de repente. Esclavo de las sombras, capítulo 31, marea baja. El agua negra y opaca de repente se agitó y hervía, como si una criatura viviente tratara desesperadamente de evitar la pálida luz del amanecer que se avecinaba.
Sunny se levantó lentamente y, después de pensarlo un poco, se acercó con cuidado al borde de la plataforma de piedra. Mirando hacia abajo, parpadeó y luego se arrodilló para asegurarse de que lo que veía no fuera una ilusión. El mar parecía estar retrocediendo lentamente al principio, y luego más y más rápido, el nivel del agua estaba bajando. La formación circular de piedra en la que se había refugiado apenas sobresalía de las olas, pero ahora había metros y metros de roca mojada entre él y la superficie inquieta del mar. A medida que el sol ascendía, el monstruoso reflujo de la marea continuaba. Pronto, Sunny se encontró parado en el borde de un alto acantilado, con una caída de 100 metros que lo separaba de las agitadas aguas. Debajo de él, la formación rocosa se ensanchaba y cambiaba de forma. Sin embargo, desde su punto de vista, era difícil determinar qué forma era exactamente. En ese momento, la superficie oscura del agua comenzó a ser perforada aquí y allá por aladas cuchillas carmesí. A medida que descendía aún más, era como si un bosque carmesí se elevara lentamente desde las profundidades negras. Los árboles estaban hechos de algo parecido al coral, creciendo caóticamente entre sí y extendiéndose hacia el cielo. Eran de un tamaño colosal, con protuberancias irregulares que se entrelazaban y fusionaban, luciendo monumentales y espeluznantes en la realidad negra y roja del vacío iluminado por el sol. El laberinto formado por este extraño arrecife se extendía hasta donde Sunny podía ver, interrumpido aquí y allá por acantilados salientes, abismos repentinos y características naturales distantes. Media hora después, completamente conmocionada, Sunny miró hacia abajo y se dio cuenta de que el mar había desaparecido por completo. Si no fuera por las algas negras que quedaron colgando de las rocas mojadas y los pilares escarlatas de coral, incluso dudaría si alguna vez estuvo allí. Su pequeña isla circular se había convertido en la cima de un acantilado extraño, imponente y de forma irregular. Mirando hacia abajo, sintió que su cabeza daba vueltas. Para entonces, la noche ya se había retirado por completo, dejando que la mañana finalmente tomara su lugar. No estoy viendo cosas, ¿verdad?, pensó Sunny, pellizcándose. ¿Qué hechizo fue ese? A pesar de la repentina desaparición del mar oscuro y sus monstruos ocultos, Sunny no tenía prisa por bajar de su plataforma circular de piedra. En primer lugar, sintió que si el mar podía desaparecer, seguramente podría volver, quizás en cualquier momento. En segundo lugar, no sabía qué peligros escondía el laberinto de coral. Quizás había algo aún más aterrador que el dueño del tentáculo gigante allí abajo. Pero eso no significaba que no fuera a explorar. Volviendo a su lugar en el medio de la plataforma, Sunny se sentó y le ordenó a su sombra que se separara de su cuerpo. Luego, tomando el control, se acercó al borde de la plataforma y se deslizó ágilmente hacia abajo. Moviéndose habitualmente de una sombra a otra, comenzó el descenso. En ese momento, Sunny se alegró de que las sombras no tuvieran peso y no se vieran afectadas por la gravedad. Mientras la sombra estaba ocupada bajando, Sunny bostezó. Dime, ¿no crees que necesitas un nombre? Aunque su sombra ya estaba demasiado lejos para escucharlo, aún podían comunicarse a través de su conexión compartida. Por supuesto, el hecho de que pudiera no significaba que lo haría. La sombra era algo taciturna, principalmente porque no tenía cuerdas vocales y no podía hablar. Además, su temperamento no era tan bueno. ¿Qué tal, Shameles? No. ¿Qué tal, Shadi? También no. ¿Qué tal algo más simple, como, ¿qué? Bueno, ¿tienes sugerencias entonces? Está bien, está bien. Dejaremos esta conversación para más tarde.
Cuando terminó con este breve monólogo, la sombra ya había llegado al fondo del acantilado. El rango de sombra de control no era ilimitado, pero apenas era suficiente para explorar su entorno más cercano. Al entrar en el laberinto, Sunny lo encontró extremadamente desorientador y complicado. Los caminos entre los pilares de coral a veces eran anchos, a veces angostos. Se retorcieron y giraron sin ninguna lógica, a menudo conduciendo a callejones sin salida o incluso de regreso a donde comenzó. Más que eso, algunos caminos entraron dentro de los montículos de coral, convirtiéndose en túneles oscuros. El laberinto era enorme y tenía varias capas, lo que hacía que a Sunny le doliera la cabeza después de múltiples intentos infructuosos de memorizar el diseño de los caminos más cercanos. Alnal envió la sombra hacia arriba, obligándola a trepar por encima del bosque carmesí y comenzar a saltar de una hoja de coral alada a otra, sabiendo muy bien que él mismo no sería capaz de hacer lo mismo. Pronto, rodeó el extraño acantilado y se congeló, asustado al ver lo que estaba sucediendo en su sombra. Allí, el cadáver de la criatura gigante parecida a un tiburón que lo había perseguido brevemente la noche anterior yacía en el suelo, los pilares de coral a su alrededor estaban destrozados y rotos. Más precisamente, la mitad estaba allí, con entrañas grotescas saliendo de la terrible herida y extendiéndose en la distancia. La otra mitad se había ido, como si nunca hubiera existido. Alrededor del cadáver, cientos de monstruos más pequeños corrían, desgarrando y devorando su carne poco a poco. Cada uno de ellos medía unos 2,5 metros de altura y parecía una extraña mezcla de cangrejo demoníaco, centauro y pesadilla. Tenían 4 pares de patas largas y segmentadas que terminaban en protuberancias en forma de guadaña. En la parte delantera, un torso parecido a un humano sobresalía del caparazón, también vestido con una gruesa armadura quitinosa. La cabeza, si es que era la palabra apropiada, estaba situada directamente encima del torso, sin cuello en el medio. Tenía 2 aberturas estrechas para los ojos y una boca de aspecto viscoso con varias mandíbulas viscosas. En lugar de manos, los monstruos tenían 2 enormes pinzas. Actualmente, todos estaban usando esas pinzas para arrancar trozos de carne del cadáver desecado y llevárselos a la boca. De vez en cuando, estallaba una pelea por un trozo de carne especialmente jugoso, que terminaba con algunos monstruos destrozados y devorados rápidamente por los vencedores. Sunny tragó saliva. Tanto porque la vista de poderosos monstruos fuertemente armados lo ponía nervioso como porque al verlos festejando, de repente sintió mucha hambre. Cada uno de ellos parece un problema. Y hay cientos de ellos. Su suerte, como siempre, fue pésima. Al menos no tengo que preguntarme por qué el laberinto se siente tan vacío. Todos los habitantes están de fiesta. Sintiéndose un poco comprensivo acerca de darle la espalda a su sombra a los monstruos, Sunny le ordenó que mirara hacia atrás y estudiara el acantilado en el que se estaba refugiando. Algo en eso lo estaba haciendo sentir incómodo. La sombra se dio la vuelta y miró hacia arriba, contemplando la vista del acantilado de forma extraña. Sunny tardó unos minutos en cambiar su perspectiva y reconocerlo por lo que era. Eso es, un dedo. Esa es una mano. Eso es, una espada. Parpadeó. Es una estatua. De hecho, el acantilado fue hecho por el hombre. Era una estatua antigua y colosal de al menos 200 metros de altura. La escala era tan masiva que aturdía la mente. Por lo que Sunny pudo ver, representaba a un caballero vestido con una elaborada armadura de placas, con 7 estrellas brillantes talladas en su coraza. En sus manos, sostenía una espada gigantesca, apuntando al suelo.
Sin embargo, lo más llamativo fue que al gigante de piedra le faltaba la cabeza. De hecho, la plataforma más o menos circular en la que estaba Sunny resultó ser la parte superior de su cuello. Y por lo que parece, la cabeza no faltaba por diseño. Era como si algo, o alguien, la hubiera arrancado violentamente en algún momento del pasado distante. Sunny caminó alrededor de la plataforma, mirando hacia abajo desde todos los lados, pero no notó la cabeza que yacía cerca. ¿Qué diablos es este lugar? Sin ninguna pista para encontrar la respuesta, llevó su sombra de vuelta al cuello del gigante y se acomodó en el borde occidental del mismo, estudiando a los monstruos que se daban un festín. No se movió hasta que el sol estaba a punto de ponerse. Tal como esperaba Sunny, tan pronto como el sol tocó el horizonte, se escuchó un estruendo ensordecedor proveniente de algún lugar debajo. Los monstruos detuvieron instantáneamente su festín y se escabulleron, algunos se escondieron dentro de los pilares de coral, otros simplemente se enterraron en el suelo blando. Unos minutos después, los primeros chorros de agua negra aparecieron en el laberinto. Su volumen creció rápidamente, y pronto una inundación apocalíptica devoró todo a su alrededor. El mar volvía con la llegada de la noche. Sunny se quedó mirando este proceso inimaginable, los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. En una hora, la plataforma circular era lo único sobre las aguas oscuras una vez más. Si te ha gustado el contenido no olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte de más actualizaciones. Que tenga bonito día. Hasta la próxima.